Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Ernesto Acero Sánchez. Es el presidente ejecutivo de la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecop. Doctor Acero, bienvenido, muchas gracias. Hola Alfredo, un gusto saludarte y un saludo muy especial para ti y todo tu equipo y también para quienes nos escuchan en este momento. Bueno, llegó el fin de año y empieza la época de evaluación y de proyección de lo que va a pasar en el 2025. Empecemos en orden. ¿Cómo cierra el 2024? ¿Cuál es el balance que hacen las cooperativas colombianas frente a toda esta actividad económica y empresarial y también internacional que se ha dado en los últimos meses? Yo creo que este 2024 ha sido un año complejo en varios frentes, y por eso mismo la respuesta de las cooperativas ha sido, como siempre ocurre en estos casos, una respuesta consistente con su modelo. Desde el punto de vista económico, pues es apenas natural las dificultades de un año complejo, donde todavía se siente la lentitud del ritmo económico, una economía colombiana que no crece al ritmo deseado, aunque crece, y crece mejor que en el vecindario, unas tasas de interés que eh, se esperaban bajaran un poco más, que la tendencia del Banco de la República hubiese permitido cerrar el año con una tasa de referencia más baja, y una inflación que en todo caso sí ha mostrado una tendencia consistente a la baja, que va a cerrar el año bordeando el 5%, cuando el año pasado estaba por encima de 2 dígitos prácticamente, y que se estima que para el 2025 esa tendencia se consolide y siga a la baja. Entonces, frente a ese escenario, pues obviamente la economía ha tenido un desempeño más lento del esperado. La gente sigue esperando mejores condiciones financieras, por ejemplo, frente al crédito, esperando que continúe la tendencia de baja en esas tasas de interés de referencia y, por supuesto, poder acceder a créditos tanto de inversión, productivos y de consumo en mejores tasas. De hecho, en los últimos 2 meses del año se está empezando a ver ya una reacción tanto en el mercado en general, en la industria y, por supuesto, también en el sector cooperativo. Ha sido un año, entonces, por esas circunstancias, complejo para la industria financiera, pero pues espera que 2025 traiga una mejoría en ese sentido. Igual, en el tema de la cartera de créditos, pues obviamente se resiente cuando hay un escenario económico complejo, pero en líneas generales, el sector cooperativo con actividad financiera logró sortear, digamos, en debida forma, consistente con su modelo, este año complejo. Y las cifras que tenemos con corte a septiembre, pues así lo evidencian, así lo certifican. De Sí. manera pues que un mensaje es un mensaje. Fue un año difícil, un año que lo logramos gestionar, un año que está cerrando con una tendencia a la mejoría, y un sector financiero cooperativo que resistió de mejor manera todo este complejo situación económica nacional y global. Y bueno, nos estamos preparando para que en el año 2025, que coincide con el Año Internacional de las Cooperativas, pues tengamos un proceso o una tendencia de recuperación consistente, sostenida, sólida. Pero igual, en el agregado, en el caso
concreto de las cooperativas, del sistema financiero cooperativo, los números son positivos, los números están en negro y eso consolida aún más la capacidad de este modelo para adaptarse de mejor manera a las crisis económicas o sociales en los lugares en donde opera. ¿Sobrevivieron todas las cooperativas al 2024? Yo no utilizaría ese término. Yo creo que nos fortalecimos. Las cooperativas nunca hemos estado en riesgo y eso es muy importante, el mensaje que queremos enviar. Mire, Alfredo, para citar unos datos, y eso no es sobrevivencia, eso es consolidación. Tenemos un crecimiento de activos del 7.3% cuando la inflación está bordeando el 5.2%, es decir, volvemos a estar por encima de inflación, es decir, hay un crecimiento real de los activos del sistema financiero cooperativo. Luego seguramente haremos algunas referencias al sector de cooperativas de producción. Igual los activos líquidos han mostrado un crecimiento bastante importante en referencia a 23 versus 24. La cartera bruta creció, la cartera neta también sigue creciendo. Entonces yo creo que esos datos, esas cifras que ya están avaladas, que están certificadas, nos permiten, insisto, decir con toda tranquilidad que tenemos una capacidad por modelo, por institucionalidad y de referencia para afrontar de mejor manera este tipo de desafíos. Y la gente sigue creyendo en el modelo cooperativo de servicios financieros. Un dato, otro dato. Los depósitos se incrementaron en más del 9%. Es un mensaje de que la gente confía, cree, da crédito en la calidad, la seriedad, la solvencia y la institucionalidad de nuestro sistema financiero cooperativo. Pero, Eso, y los resultados del ejercicio frente al 23, que fue un año difícil, también cabe la pena decir, los resultados proyectados van a ser muy importantes. Aún no volvemos al volumen de excedentes antes de pandemia, pero en relación con el año 2023 se estima, de acuerdo con las cifras oficiales conocidas, que va a haber un incremento de más del 41% en el excedente de este grupo de cooperativas. Eso muestra y valida y ratifica lo que he mencionado anteriormente. sí, yo comprendo el mensaje de estabilidad y de solvencia del sector solidario. Sin embargo, precisamente hacia mediados de septiembre, en las cifras que usted señala, se hablaba de 35 cooperativas de ahorro y crédito con alguna dificultad y 17 con una dificultad mayor. Ninguna. ¿Ellas Yo creo que hay que entender, ya han no, superado esa dificultad? es que yo creo que hay que entender las cifras en la dimensión de mediano y largo plazo, ¿sí? Sí. Son negocios, entonces una dinámica económica, ¿sí? El que no estuvieran creciendo al ritmo de los años anteriores corresponde pues a una realidad socioeconómica, no solamente del país, ni de la región, del mundo, ¿sí? Igual, para todo el aparato productivo nacional, 2024 ha sido complejo, pero digamos, la dinámica económica de las empresas es como se ha presentado en esta o en cualquier industria durante este año. Sin embargo, insisto, el consolidado de las organizaciones muestra que resistieron en mejor condición que la industria, que el grueso de la industria financiera, y que vienen avanzando en recuperarse, ¿sí?, de mejor manera y que al final del año van a mostrar un ejercicio favorable. Entonces, la solidez, la solvencia, que son elementos esenciales para el ejercicio de confianza del sistema financiero, están intactos. Los resultados temporales a veces suben, a veces bajan, digamos, es el giro ordinario de los negocios. De la misma manera que al inicio de año, pues había dificultades también en el sistema financiero tradicional, ¿sí?,
que con el paso del año y estos leves mensajes o tendencia de mejoría de la economía en general están también mostrando una lenta pero consistente recuperación de todo el aparato productivo, Le, en algunos casos más que en otros. le voy a hacer una pregunta, pero no me la responda inmediatamente porque voy a saludar a Garantiza, al Fondo de Garantías de Santander, que se suma a la comunidad de gestión solidaria. Tiene que ver con la pérdida esperada, la reglamentación de la pérdida esperada y su aplicación que empieza a regir aparentemente a comienzos de enero. ¿Qué podríamos decir de eso? Y ya le transmito la pregunta. Nata, ¿cómo puede hacer una entidad para aumentar su cobertura en créditos sin asumir todo el riesgo? Kevin, es sencillo. Con Garantiza te ofrecemos autonomía, liquidez y administración del riesgo. Además, nuestros procesos son ágiles y flexibles, lo que permite aumentar la colocación de créditos, mejorar los indicadores financieros de las entidades y reducir significativamente el riesgo de su cartera. Garantiza no solo respalda, también facilita el camino. Somos tu aliado de confianza. Solicita nuestro respaldo. Bueno, ahí está el mensaje del Fondo de Garantías de Santander, Garantiza, que se suma a Gestión Solidaria. Doctor Acero, ¿qué puede pasar con la pérdida esperada? Que algunos se mantienen alerta ante la expectativa de esa decisión que va a implicar un mayor encaje de acuerdo a la calificación de cada asociado en su comportamiento frente al crédito. ¿Cómo lo han calculado ustedes? ¿Qué podría suceder? Yo creo que ese es un tema técnico que obedece a la aplicación del manejo de un riesgo financiero, ¿sí? Y yo creo que las cooperativas, hay una discusión, por supuesto, la ha habido desde varios años, sobre si ese es un modelo que debe o no aplicar al modelo financiero, pero digamos, más allá de esas discusiones, cualquier entidad, pública o privada, cooperativa o no, que gestione recursos del público, ahorro de los asociados, debe tener sus métricas. Mire, yo he insistido mucho en eso. No es porque nos lo impongan el Estado, y pues esa es una medida que hay que tener, es sobre todo porque hace parte del modelo de negocio y es saber y prever y asegurar que nuestro ejercicio financiero esté adecuado a unas disciplinas, que podamos gestionar adecuadamente el riesgo, proteger el ahorro de nuestros asociados y, digamos, esto permite que seamos, que tengamos una gestión financiera con mayor disciplina. Yo entiendo, y lo hemos explicado muchas veces, que en algunos casos, ¿sí? Este formato, esta metodología, implica en algunas organizaciones un ajuste mayor en materia de provisiones, por supuesto, pero también llamamos la atención que en momentos como los que hemos vivido, 2023 y 2024, ¿sí? Ha sido también una medida que le ha permitido a otro grupo de cooperativas poder gestionar en debida forma el tema. Yo creo que esto es más allá, esto es un ejercicio que sirve para la buena gestión del riesgo de la organización. Por supuesto, entendemos que en algunos casos, que no es la mayoría, en algunos casos implicó provisiones mayores, con lo cual evidentemente se afecta el estado de resultados, pero en la medida que estas disciplinas financieras se vayan empezando a manejar y que también, como estamos empezando a ver, la economía empieza también a tranquilizarse, digamos, pues estos son metodologías que pueden llegar a servir de mejor manera a la gestión misma de la organización cooperativa. Bueno, y hay algunos casos, y eso se ha manejado también así, la superintendencia ha sido clara en ese tema.
algunos casos particulares en donde las condiciones específicas de algunas cooperativas ha llevado a que se dé un tratamiento especial. Igual así se ha venido manejando. Pero digamos que estos son instrumentos que ayudan. Sabemos que a veces pesa en el estado de resultados, eso es indudable para algunas. Pero bueno, yo creo que ha habido un trabajo en el último año quizás entre sector y superintendencia. El modelo inicial que tanto criticamos cuando fue dado a conocer ha sido objeto de revisión, de ajustes, de mejoras. Se han recogido en alguna parte las inquietudes presentadas por las cooperativas y es con base en ese ajuste que se espera que en 2025 se aplique. Vuelvo, insisto, ahí hay un grupo muy importante de cooperativas en número que ya han hecho las pruebas, implementado el tema y en donde, digamos, es un proceso de adaptabilidad. Y vuelvo, insisto, en los casos excepcionales, ¿sí?, en donde la afectación puede ser de otra naturaleza por condiciones específicas de alguna organización, ahí hay una mirada especial y un acompañamiento de la superintendencia. Claro. Entonces, digamos que creo que eso ayuda a todo y esto hay que mirarlo desde el punto de vista técnico, con tranquilidad, y yo creo que todas estas herramientas ayudan a mejorar el ejercicio financiero y la disciplina financiera, y eso los asociados lo deben entender que se traduce eventualmente en un momento para alguna organización en apretarse, ¿sí? ¿Sí? Pero que eso lo que va a garantizar es que hacia adelante pueda consolidar el proceso de esas organizaciones. Ha hablado usted de la estabilidad del sector y las buenas condiciones en las que está, pero ¿qué tanto está influyendo la economía externa, el gobierno, las decisiones macroeconómicas, el comportamiento de los negocios en la calle? ¿Cómo lo perciben ustedes? Hay un crecimiento del país que usted señala, las cifras de la OCDE, pero todavía siguen cuestionamientos sobre la velocidad de reducción de tasas de interés, por ejemplo, del Banco de la República para reactivar el consumo. Sin embargo, pues si uno mira el vecindario, el tema de la inflación es sumamente complejo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues obviamente nosotros hacemos parte del aparato económico colombiano. Las cooperativas operan en el mercado, ¿sí? Y cualquier situación positiva o negativa que afecte al mercado local o global, porque es que nuestra economía es una economía muy pequeña, ¿sí? Y cualquier impacto en la economía global, cualquier situación que afecte el sistema financiero o la economía, pues nos afecta. Eso es apenas natural. Nosotros aspirábamos, y esa era como una expectativa que tenía el mercado, que las tasas de interés de referencia del Banco de la República pudiesen haber cerrado, finalizando el 24, con unos puntos porcentuales por debajo de lo que va a cerrar. ¿Y por qué se estimaba esto? Porque como hemos visto, la inflación vino bajando de una manera sostenida, pero no así la tasa de interés de referencia. Hace un año, las dos cifras los dos ítems tenían cifras similares. La inflación ha podido ser controlada, aún no llega al marco de referencia que ha señalado el Banco de la República en años anteriores, un tope del 3%, pero todo indica que si no ocurre nada extraordinario, en el año 2025 vamos a volver a tasas de inflación bordeando el 3 y ojalá un poquito más abajo. Pero la tasa de interés no bajó al mismo ritmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano de la calle? ¿Sí? El ciudadano de la calle dice, oiga, ya empezaron a bajar las tasas de interés. Uno, porque lo estoy sintiendo, si tengo ahorro, entonces ya las tasas por mis ahorros ya no son tan altas como estaban hace unos meses, pero también está bajando la tasa de interés para crédito.
Entonces, la gente toma una decisión obvia. Dice, está bajando y va a seguir bajando. Entonces, esperemos, demoramos nuestra decisión de endeudamiento, de ir por el crédito, esperando que baje un poco más, tanto en consumo como en crédito productivo. Es apenas natural. Entonces, pero ya estamos viendo que en el mes de octubre y en el mes de noviembre hay una reacción favorable, pero reacción en cuanto al tema de crédito, tanto de consumo como de producción, a la tasa de crecimiento del consumo, y eso manda señales en la economía de que se puede avanzar en los primeros meses del año 2025 a un lento pero sostenida reactivación económica. Eso es de lo económico. Pero también se requiere, hay otras condiciones necesarias, objetivas, ¿sí? El tema de la estabilidad. El año entrante ya empezamos el tema preelectoral, pensando en el 2026. El tema de la seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de la economía, de los negocios y de los mercados. Hay que tratar de construir y mandar señales de que el país puede crecer mejor de lo que está creciendo. Las proyecciones de los diferentes entes multilaterales y algunas agencias privadas en Colombia señalan que posiblemente va a ocurrir, pero se requiere también que haya cierto nivel de estabilidad política y ciertos elementos de certidumbre para que el aparato productivo y económico pueda tener señales de confianza y avanzar. Y ojalá se dé, y aquí es donde hacemos también un llamado, ¿sí? Un llamado a los dirigentes nacionales para que, más allá del debate político que entra en el 2025 en pleno, pensemos que puede haber oposición a los gobiernos, y eso es natural, pero que quienes tienen que tomar decisiones piensen también en el país, ¿sí? El debate político es necesario en una democracia, la revitaliza, la consolida, pero aquí a lo único que no hay que hacerle oposición es al país, ¿sí? Puede haber El país diferencias. está muy polarizado, ¿no? Qué horror, sí. Y cuando digo qué horror, lo digo con toda tranquilidad. Pero además porque todo el mundo cree que eso está bien. No, claramente no está bien. Polarizar al país no le sirve sino a los polarizantes. Y los polarizantes son muy pocos. Y entre esos dos extremos polarizantes, lo que está es una sociedad, está el aparato productivo, está el desarrollo empresarial. Colombia es un país de micro, pequeña y mediana empresa. Eso es lo que construye el tejido empresarial. Ahí es donde se generan los puestos de trabajo formales, ahí es donde se ayuda a construir la estabilidad micro y macroeconómica, ¿sí? Pero a veces lo que se escucha son las griterías altisonantes de las extremas y no se valora el enorme potencial, el aporte que que hacen las empresas, que hace los trabajadores del aparato productivo para el desarrollo y la sostenibilidad del país. Es parte de las crisis que está viviendo el sistema democrático a nivel global, en donde no se puede discutir con ideas para procurar mejorar y avanzar hacia el bienestar colectivo. Aquí lo que uno oye, aquí y afuera, son, vuelvo y digo, griterías. Es la gritería. El que más grite pareciera que tuviera la razón. La razón es la que construye el colectivo en procura de esa prosperidad para todos, ¿sí? Independientemente y garantizando los disensos y el debate
público o político, pero es apenas natural. Pero eso no puede, no puede opacar, ¿sí? Ni puede acallar, ¿sí? El mensaje de quienes todos los días se levantan a producir. Y esto no es, y esto es una reflexión que se viene haciendo en muchos escenarios, aquí en Colombia y afuera, ¿sí? Y yo creo que lo que nos convoca es el país, es Colombia, ¿sí? Con sus diferencias, respetando las diferencias, promoviendo el debate, no la gritería, ¿sí? Ni este bochinche en donde nadie respeta a nadie, en donde todo el mundo descalifica a todo el mundo. Así no se construye una sociedad, y lo que necesitamos es una sociedad próspera, ¿sí? No unos extremos, ¿sí? Que se benefician del bochinche y del desorden. Hay que construir, hay que ser generosos. Por eso lo que hay que promover, y eso lo promueve el movimiento cooperativo desde hace muchos años a nivel local y global, es qué bueno que pudiéramos avanzar hacia esos liderazgos colectivos, porque lo que nos une, el propósito común, es la prosperidad del país. Déjeme saludo a Cotrafa. La Navidad ya llegó a Cotrafa, que es una de las empresas que apoya Gestión Solidaria y que nos permite hacer estas conversaciones tan agradables y ver el panorama del país. En Navidad solicita tu crédito en Cotrafa. Tasa desde el 1.19%. Línea única de servicios Cotrafa. 604-454-9595. Doctora Cero, habla usted de la polarización y la advierte con cierta sutileza, pero seamos directos en el punto de que los polarizantes ganan. Todo el mundo se está ubicando para las próximas elecciones para ver cómo cogen y se ganan parte del erario y se apoderan del presupuesto nacional. Parece que ese es el gran botín. Y en la mitad está lo que usted señala, que son los trabajadores, los emprendedores, la señora ama de casa y el padre de familia y la emprendedora que sale todas las mañanas a buscar el sustento de sus hijos. Pero en la mitad queda el plan país. No hay un plan de país. ¿Se van a robar nuevamente el presupuesto o están peleando únicamente por ese dinero? No sé si ese es el objetivo, pero digamos, Darío Echandía decía, ¿el poder para qué? Mire, lo que necesitamos en el país es estabilidad jurídica, serenidad democrática, debate, que se consolide la democracia. En estos momentos, decir esto, mucha gente se sorprenderá, se reirá. Lo que toca consolidar es un modelo democrático, ¿sí? Donde las ideas se discutan. Colombia necesita reformas. Ojo, Colombia necesita reformas. En su inmensa mayoría, estamos trabajando con normativas, inclusive del siglo pasado, en un momento en donde la sociedad ha avanzado muy rápido y lo que viene para los próximos años, no los 10 años ni las 5 décadas siguientes, ya, ¿sí? Son unos cambios impresionantes, ¿sí? En la economía, en la cultura, en la sociedad. Y nosotros todavía seguimos agarrados por unos temas que los hemos terminado personalizando. Qué bueno, qué útil, qué necesario, qué prudente y qué inteligente sería que el debate que se abra, que se dé, no sea quién se queda con el poder, sino quiénes accederán a ese poder local y regional y nacional para para construir un país mejor, ¿sí? Y claro, tenemos que buscar un camino que permita que podamos dialogar sin insultarnos, sin agredirnos, que podamos discutir en escenarios tranquilos, en donde planteemos las reformas que este país necesita y que todos saben y sabemos que se necesita. Pero aquí estamos en un pulso, ¿sí? De ver quién es el más fuerte y quién las impone. Hoy se requieren construir consensos para que el país avance.
Hay que democratizar la política, hay que desprivatizar la política, hay que proponer una ampliación del aparato productivo. Nosotros no podemos seguir replicando políticas de hace 20 y 30 años que ya no han dado resultados, pensando que esas son las políticas del futuro. Colombia tiene que entrar en un ambiente distinto. Yo creo que también en estos procesos va a haber mayor participación de gente que no ha participado anteriormente en el escenario político. Y yo creo que ahí hay una beta importante para la construcción de un país que mire hacia futuro. Nos encanta contar historias de lo que fuimos en el pasado, pero es que el pasado no lo podemos cambiar, Alfredo. En cambio, podemos construir, ¿sí?, en un debate dinámico, con posiciones distintas, perfecto, bienvenidas, cómo podemos avanzar y pensar en las cosas esenciales, ¿sí? Cómo ensanchamos la economía, cómo insertamos en la nueva economía a la juventud colombiana, ¿sí? Pero pensando en desarrollos basados en la tecnología, en todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero, y de eso no se escucha. Como dicen, como de Bruno, ¿no? De eso no se habla en Colombia. ¿Se habla de quién? De que fulano es tal y que Pascual es el otro. Eso no ayuda, ¿sí? Hablemos un poquito de la posibilidad que tienen las cooperativas productivas de ser ese motor para construir un nuevo país. ¿Cómo está el resto del sector? Hablamos mucho de las cooperativas de ahorro y crédito, de las financieras, pero ¿cómo está el otro sector, el productivo, el empresarial? Se habla mucho del sector financiero cooperativo porque, contrario a lo que ocurre en el mundo, en Colombia, por múltiples razones, muchas veces hemos conversado de estos temas, en Colombia, el peso mayor de lo que llamamos el modelo cooperativo está en servicios financieros. En el mundo es al contrario, y no quiero decir que no tengamos un sistema financiero cooperativo muy fuerte en Colombia, claro, y debería ser todavía mucho más fuerte. Pero lo que necesitamos es, en paralelo, promover, impulsar y desarrollar y estimular la creación, primero el fortalecimiento de las que ya existen. Hay alrededor de unas 400 cooperativas que están reportando información, Alfredo. Seguramente hay muchas más, ¿no? Pero de las que reportan en el sector agropecuario y agroindustrial. Pero tenemos que impulsar. Y hoy ya hay política pública y hoy hay un plan de desarrollo y unas políticas de reindustrialización que facilitan o facilitarían que las personas se organicen para la producción, para el trabajo, para la comercialización, para la prestación de servicios y para el desarrollo de lo que hemos llamado la nueva economía a través de formas empresariales cooperativas. Ahí ya se empieza a sentir que las comunidades empiezan a ver nuevamente el formato cooperativo, pero se requiere una decisión del Estado. Ahí el Estado todavía sigue teniendo limitaciones, porque la forma de impulsar el desarrollo local y regional, de recomponer el tejido empresarial en los territorios, encuentra en la forma empresarial, socioeconómica, cooperativa, un instrumento muy potente, ¿sí? Pero a veces es mi percepción, y lo he dicho en muchas ocasiones, siento que se privilegia una especie de, o no es que se privilegie, sino como el imaginario es que todo esto que hacen las comunidades y se organizan termina medio pseudoasistencialista, ¿sí? No, aquí debería esas políticas que hoy ya están escritas, es que antes no lo estaban, ¿sí? Deberían tener una mayor firmeza de parte del Estado y del movimiento, el que ya existe,
para promover ese desarrollo socioeconómico empresarial que permita que las personas se organicen para la creación de riqueza, para la generación de riqueza, no simplemente para que se sirvan, como en muchas veces uno escucha, no, es que se unen y armen la cooperativa para que ustedes produzcan y le entreguen lo producido a otros. Ese no es el modelo cooperativo. A nivel mundial, así no es. El modelo cooperativo es capaz de producir, transformar, comercializar, ir al mercado, ¿sí? Crear valor, crear riqueza económica que es compartida entre quienes participan de ese proceso y son dinamizadores de los mercados. O sea, esta es una visión de desarrollo local muy importante. Entonces, pero necesitamos comprenderla y ojalá pudiésemos avanzar hacia ese proceso. Claro, hay muchas circunstancias en Colombia, históricas y culturales, que aún pueden estar pesando y limitando el tema, ¿sí? El camino hacia la formalización de procesos, mira, Alfredo, hablo de procesos. La gente a veces quiere llegar a implantar cooperativas. Las cooperativas no se implantan. No va el señor de Bogotá y dice, vamos a hacer 10 cooperativas para que produzcan leche, pan, huevos, miel y la felicidad. Lo que tiene que hacer el Estado, y ojalá la cooperación, y ojalá el movimiento cooperativo, las cooperativas grandes, es apoyar, acompañar, darle asistencia técnica a los procesos cooperativos que surgen de abajo hacia arriba, como es lo cooperativo, y que se van consolidando, porque eso sí tiene vocación de mediano y largo plazo. Y en esto le hemos insistido, por ejemplo, Alfredo, a la cooperación internacional. Y también es una propuesta que hemos hecho a fundaciones colombianas, porque unas y otras hacen una labor muy importante. Identifican territorios, ubican comunidades, impulsan proyectos, pero cuando la intervención, que siempre es limitada en cuanto a recursos y en cuanto a tiempo, termina y se retira la cooperación internacional o estas magníficas y extraordinarias fundaciones, ¿sí? ¿Qué queda en el territorio? Queda una capacidad instalada, productiva, empresarial, sostenible, de mediano y largo plazo. Entonces, ahí es donde deberíamos concitar el esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, en estos días se escucha mucho el trabajo que vienen haciendo esas alianzas público-privadas en La Guajira o en el Urabá. Eso a mí me gusta, pero yo creo que podría tener una tercera, un tercer eje, y es cuando estos impactos y estas intervenciones terminen, porque terminan, eso es así, ¿cómo va a seguir el tema? Y yo creo que tiene que irse hacia un enfoque, no todo, pero en buena parte lo que es productivo, tiene que ser productivo empresarial. Porque si no, se termina la intervención y esos proyectos muy interesantes, mientras tenían padrinos y madrinas, decaen. No podemos seguir repitiendo esa historia. Llevamos 30, 40 años en el Cauca repitiendo eso, en el Guaviare, en Montes de María. ¿Sí? Los procesos que han logrado madurar y organizarse empresarialmente, en algunos casos, a través de cooperativa, avanzan y se consolidan. Pero los que se quedan esperando que llegue es el siguiente cooperador. ¿Sí? Entonces también es un tema cultural, es un tema de materialización de una política pública que, insisto, ya está. Es que hace 5 años me preguntaba, lo que yo te decía es que ojalá tuviéramos una política pública, ¿qué? Ojalá hubiera una disposición normativa, ¿qué? Hoy ya lo hay, ¿sí? Y nosotros también. Y nosotros, como movimiento cooperativo, el que ya está instalado, el que tiene 30, 40, 50, 60 años, también deberíamos hacer un ejercicio, ¿sí? Para voltear a mirar a ese nuevo proceso de organización cooperativa que empieza a sentirse, ¿sí? No es un boom, pero ya empieza en algunas regiones a que la gente a interesarse
por el modelo cooperativo, ¿sí? Entonces, yo creo que este es un proceso en el cual todos deberíamos ayudar a construir. De eso era que deberíamos hablar, ¿sí? En vez de estar prendiendo los altisonantes ruidos y bochinches. Yo hago el bochinche nacional. Voy a ¿sí? titular el bochinche nacional. Vamos a hablar del futuro, pero déjeme saludar a Comeva. Comeva es un grupo empresarial, creo que muy enfocado a lo que usted acaba de decir, porque es una de las empresas, como grupo empresarial, ha apoyado a varias empresas precisamente para su desarrollo, no solamente regional, sino ya nacional. Los visionarios ven en la unión la capacidad de lograrlo todo. Y esa fuerza también la vemos en ti y en los más de 260,000 asociados con quienes llevamos 60 años dando el siguiente paso, echando pa'lante sin límites y construyendo juntos ese país que soñamos. Coomeva, 60 años impulsando visionarios. Celebremos en coomeva.com.co. Doctor Acero, lo escucha uno a usted y se empieza uno a emocionar en el sentido de que ya esa consolidación de modelo cooperativo como incidente sustancial en la economía nacional se empieza a sentir. Bueno, que viene para el próximo año, porque el próximo año va a ser decisivo en la ubicación de ese modelo cooperativo como interlocutor económico para todo el país. Así es, Alfredo. Primero, decir que el año 2025 ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas. Este reconocimiento y esta declaración del Año Internacional a nivel global no hace otra cosa que reconocer que en estos momentos o en estos tiempos tan complejos, tan convulsos, tan llenos de dificultad en el mundo, pero también tan cambiantes, tan desafiantes, tan con la innovación y las transformaciones que es el modelo cooperativo, una de las formas que está siendo más utilizada para el desarrollo socioeconómico de las comunidades y de las regiones en el mundo. Eso, cuando uno lo habla aquí en Colombia y a uno lo escuchan, inclusive la gente que está en el sector, todavía hay como escepticismo, Alfredo, ¿sí? Pero eso es una realidad. Lo dicen las cifras, lo dicen los datos. No en vano, el sistema cooperativo ha sido calificado por el Sistema de Naciones Unidas como el principal aliado en el propósito de avanzar hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo en 2030. Tema muy complejo, pero ahí estamos. Porque eso es lo que hacemos las cooperativas, ¿sí? Integrar a las personas, impulsar procesos productivos y de desarrollo, generar riqueza colectiva y eso es automático, la traslación hacia la prosperidad colectiva. Entonces, 2025 es clave para esos temas. En Colombia, creo que tenemos que seguir avanzando, ¿sí?, en el posicionamiento, en esa nueva narrativa, no porque sea una nueva narrativa cooperativa. Lo que hay que es posicionar la narrativa cooperativa en la sociedad, Alfredo, porque todavía, y tú lo sabes, lo escuchamos, hay personas que no tienen claridad conceptual o informativa sobre lo que son y hacen las cooperativas. Muy importante. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo de visibilidad, de posicionamiento. 3, tenemos que aprovechar esa política pública que de tiempo atrás vinimos promoviendo, que se consolidó en un COMPES, que tiene varios elementos contenidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo, pero que sobre todo tienen que ser de apropiación colectiva, ya sea para fortalecer las organizaciones que ya están, Alfredo, ¿sí?, o para impulsar y crear nuevos procesos cooperativos. Yo creo, y lo he dicho en muchos escenarios, que cuando este gobierno habla de economía popular e impulsa o reconoce o hace visible
ese segmento donde se hablan de 13 millones de colombianos que actúan en economía en formas diversas, posiblemente individuales, posiblemente no formales y tal. Pero cuando encuentran un camino y una convergencia hacia procesos productivos, eso ha sido el camino cooperativo, no solamente en Colombia, en el mundo. Cuando las comunidades se organizan y van avanzando en procesos, yo insisto en procesos, no en fotos, mañana creamos 20 cooperativas, así no es, son procesos, entonces se encuentran una transición hacia la sostenibilidad empresarial. Uno pone casos como Colanta, como Copidrogas, por ejemplo, como las cooperativas cafeteras, como muchas cooperativas que empezaron pequeñas con todas las dificultades propias del emprendimiento y que con el tiempo, las disciplinas, ¿sí? Las metodologías han logrado avanzar. Entonces, eso es un tema clave. 5 elementos le hemos planteado al movimiento cooperativo para hacer del año 2025 también, el año internacional de las cooperativas, también un año de bastante trascendencia en Colombia. 1, tenemos que tener un compromiso y una corresponsabilidad intergeneracional. Alfredo, nosotros hemos planteado de tiempo atrás que con estas dinámicas, cuando no se daban, pero ya las tenemos, que podíamos avanzar hacia 35 actividades económicas nuevas, distintas a las 25 en las que hoy se encuentra una cooperativa en Colombia. Hoy estamos en salud, educación, bienestar, recreación, turismo, transporte, en fin, de acuerdo con los reportes de información y de acuerdo con las clasificaciones SIU. Pero con estas dinámicas, con este impulso y con esta visibilidad que ha venido teniendo en los últimos 2 años el movimiento, ¿sí? Y estos procesos que son lentos, pero que hay proceso en materia de desarrollo de política pública, podemos tener a la vuelta de 2 o 3 años cooperativas en 35 actividades económicas distintas, como es el mundo cooperativo. Startups cooperativas, donde los desarrolladores, generalmente jóvenes, se incorporan en emprendimientos colectivos de carácter cooperativo, empresas para producir desarrollos, software, tecnología, en fin. En los temas de la transición energética, un llamado al gobierno nacional para que nos sentemos a ver cómo de manera armónica, integrada y propositiva, por ejemplo, esa política pública de las comunidades energéticas, ¿sí? Se pueden desarrollar a través de empresas cooperativas, como ocurre en muchos países, muchos, inclusive aquí del contexto latinoamericano. Eso ya está inventado, quiero decir, ¿sí? De las comunidades no simplemente van al sistema semi o pseudo asistencialista que hacía referencia hace un rato Alfredo, en cambio se incorporan en procesos productivos empresariales a través de la estructura cooperativa de propiedad de todos para generar esas comunidades energéticas. Ahí podría haber un tema de desarrollo bastante interesante y así en muchas otras actividades. Entonces, y ahí estamos generando trabajo sostenible, trabajo digno, trabajo que recupera la dignidad del ser humano a través de su vinculación a procesos productivos y que generan valor y que generan ingresos. Tenemos que tener una visión y un propósito compartido desde el movimiento cooperativo, así como planteamos que el país debería, a pesar y no obstante, y necesariamente sus diferencias, pero debemos tener un propósito común y compartido. Este país no tiene, nunca ha tenido un propósito compartido. Nosotros somos especialistas en el yoísmo, ¿sí? Todos aquí somos yoístas, ¿sí? ¿Y qué tal si le apostamos un poco y gradualmente hacia un par de 3 o 4 propósitos comunes y compartidos como sociedad, igual para el movimiento cooperativo? Y esto se hace a través de educación, cultura y pedagogía. Eso no se inventa, no se dan orden, eso no se hace por decretos, ni hay que esperar que lleguen dictadores y autócratas. No, 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 no. Una sociedad libre es capaz de construir, ¿sí?, este tipo de modelos. Tenemos como movimiento cooperativo, Alfredo, como movimiento, y es un llamado a todos los directivos de las organizaciones, tenemos que entender la velocidad del cambio, el impacto del cambio que estamos viviendo
el corto plazo en que se están dando tantos cambios tan severos y cómo las cooperativas, que siempre hemos sido un modelo que toma decisiones lentamente, tiene que repensar la velocidad de su modelo de gobernanza en función de tomas de decisiones pertinentes y oportunas. Y ese es un llamado a la reflexión. Los demás están tomando decisiones cada vez más rápido, ¿o no? Y nosotros todavía seguimos haciendo el comité, el hipercomité, el archicomité, el comité de consulta, la reunión, la sesión, ¿sí? Porque confundimos la toma de decisiones de modelo cooperativo con demasiado democraterismo, diría yo, ¿sí? Estos son sociedades plurales y de propiedad colectiva. Pero, ojo, las tomas de decisiones en los tiempos contemporáneos no pueden confundirse con modelos que nos están limitando o restringiendo o impidiendo el acceso a nuevos segmentos. Entonces, tú lo hablabas hace un rato, todo esto en qué debe converger, en que nos mostremos como un modelo de desarrollo económico, social y cultural y ambiental que permita la inclusión social, económica y financiera y productiva de vastos grupos, ¿sí? Y ahí, y quizás con eso pongo una banderilla, no solamente como siempre oye el discurso no público, es que las cooperativas es para los grupos más vulnerables. Este modelo es tan potente, tan maravilloso, tan transformador, tan necesario en la sociedad contemporánea, que sirve para esos grupos vulnerables, ¿sí? Y el Estado tiene que replantear también su enfoque, pero también sirve para cualquier segmento, no importa si está en las ciudades o en el campo, no importa si tienen niveles de educación e información muy altas o precarios, no importa si son procesos productivos básicos o son desarrollos empresariales e industriales complejos, y eso lo estamos viendo. Todo el mundo nos pide que en Colombia tengamos empresas cooperativas como ocurre en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, las cooperativas de generación de energía de Canadá y de Estados Unidos y de Argentina, ¿sí? Pues de eso, pero no entendemos el tema desde la promoción y el fomento. Entonces, yo creo que oportunidades hay muchas. Una invitación puede ser, convocamos al movimiento cooperativo para que asumamos, nos apropiemos del año 2025. No tienen, todo está en la red. Entren, consulten en nuestra página, en la de la Alianza Cooperativa Internacional, de Cooperativas de las Américas, y por autogestión, es que nosotros somos autogestión, no esperemos que nadie nos dé una instrucción ni una orden, autogestionemos el posicionamiento. Y remato diciendo, Antioquia y Medellín tienen política pública, ya regional. Huila y Neiva tienen política pública, ya regional y local. La semana pasada, el Consejo de Bogotá aprobó por primera vez en la historia la política pública para el sector cooperativo y la economía solidaria del Distrito Capital. Ladran, luego avanzamos, diría Sancho, Alfredo. Bracero, feliz Navidad y feliz año 2025. Lo esperamos tener aquí el próximo año para que nos siga contando todo esto que está pasando y que seguramente algunas cooperativas que están en las regiones tienen esta oportunidad de verlo a través de nuestro canal y entender toda esta filosofía y todo este pensamiento profundo que es necesario para construir un mejor cooperativismo. Gracias, Alfredo. Igual una feliz Navidad y la prosperidad total para el año entrante. Y como dijimos en el Congreso Nacional Cooperativo de agosto pasado, es integrar, es decidir, pero sobre todo es hacer, ¿sí? El discurso cooperativo es fantástico, poderoso, maravilloso, pero es más poderoso, maravilloso y fantástico cuando los volvemos hechos cooperativos, acciones cooperativas, tocamos a la gente, tocamos
la organización en el territorio, transformamos vida, transformamos sociedad. De eso se trata hacer cooperativismo. Ya lo espero el próximo 2025. Lo saco de pantalla. Yo me pongo primero y los invito a todos ustedes para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.